Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar compartiendo con ustedes estos próximos minutos. Y la verdad es que de la mano de Ralph Wilson y de toda esta colaboración que hemos venido haciendo desde hace muchos años, pues es súper importante para nosotros compartir con ustedes nuestro punto de vista respecto al futuro de las oficinas, ¿ok? Entonces, bueno, yo soy Marinka, estoy en un área que se llama Workplace Performance Services y es un área enfocada en dos puntos principales. En primer lugar, hacemos mucho research y consultoría, como bien les platicó Jess, en esta parte de hacer talleres con los clientes para entender su cultura, para amarrar esta parte con la estrategia de su organización. Y yo creo que más que nunca, con el tiempo que estamos viviendo ahorita, con el tema de la pandemia, pues hace todo el sentido adentrarnos más, ¿no? A entender cuál es la cultura de las organizaciones. Y sobre todo las organizaciones que, si bien no tenían bien plantada esa cimentación, y los valores no estaban bien definidos, no había una buena estrategia, no había buenos pilares, pues ahora más que nunca es momento para rediseñarlo o para echarnos un clavado en cuáles eran los pilares de estas organizaciones y mejorarlos y que haga sentido para el regreso de la gente a las oficinas. Y en el segundo lugar, nosotros hacemos metros cuadrados de alto rendimiento. Nosotros utilizamos sensores, utilizamos muchas métricas, hacemos mucho benchmark, hacemos mucha investigación, insight y lo aplicamos al uso de espacio de nuestros clientes. Entonces, en el sentido de esto, pues hemos hecho muchísima investigación en la parte de cuál es el futuro de las oficinas, ¿no? Creo que desde hace varios meses para acá ya muchas empresas se han acercado con nosotros a preguntarnos, oye, sí, sabemos perfectamente esta situación COVID, esta situación pandemia, pero sí queremos saber cuál es su postura respecto a cómo se imaginan los nuevos espacios, qué tipo de materiales, cómo ven la arquitectura, cuáles son las nuevas formas de trabajo, el tema de working from home, que también es algo que vemos que llegó, bueno, ya desde hace muchos años había organizaciones que se habían atrevido a dar ese paso, pero que sin duda el tema de la pandemia ha acelerado estas tendencias y ha hecho que las empresas que no se habían atrevido a dar ese paso, pues lo estén dando ahorita, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que vale muchísimo la pena pensar en cómo desde hace muchos años ya como arquitectos teníamos el sueño de crear estos espacios en el que el interior y el exterior fluyera de la mejor manera, ¿no? Que estos espacios convivieran y se transformaran y se hicieran orgánicos, pero pues yo creo que en este momento tenemos que analizar y tenemos que sopesar cuáles son los beneficios y peligros de tener espacios en el que la gente transite libremente, ¿no? Se habla mucho de qué va a suceder con la planta abierta, qué va a suceder con todas estas oficinas abiertas que no tenían estas barreras físicas y qué va a suceder también, por ejemplo, con el tema de los coworkings, ¿no? Por dos cosas, uno, por el distanciamiento físico que tenemos que tener, y dos, yo creo que como cultura latina también hace todo el sentido la interacción social que por naturaleza llevamos en la sangre, ¿no? Esta parte de la proximidad, esta parte del relajo, del pastel en la oficina, que es yo creo que una de las cosas que todos regresamos pensando en cuando regresemos a la oficina. Entonces, yo creo que ahorita más que nunca nos preguntamos si los entornos que están construidos son lo suficientemente seguros o si es momento para repensar toda esta arquitectura. Entonces, estos espacios actualmente se ven amenazados por diferentes factores, ¿no? Las ciudades eran densas, eran conectadas, condensadas por este tema de preocupación ambiental, ¿no? El tema de evitar el uso de automóvil y hacer que las ciudades se concentraran en puntos específicos para desahogar todo el tema de contaminación. El tema de las sociedades y las ciudades socialmente diversas, ¿no? La parte de proximidad que estábamos hablando, la parte de felicidad. A mí se me quedó muy presente una charla a la que asistí hace ya varios meses, al principio de la pandemia, en donde sí explicaban esta parte del factor emocional, ¿no? Nosotros somos quienes somos por la forma y la memoria en que recordamos diferentes actividades o diferentes experiencias en determinado lugar con determinada gente. Al no tener ahorita ese determinado lugar, al no tener un restaurante donde pasar el cumpleaños, no tener una oficina, no tener un parque, un espacio abierto, etcétera, pues estamos teniendo muchísimo reto al perder este sentido de pertenencia y de personalidad, ¿no? Nosotros somos colaboradores porque vamos a una oficina,
somos estudiantes porque vamos a las universidades y somos fanáticos, por ejemplo, porque vamos al estadio de fútbol. Entonces, se desdibuja un poco el sentido de cómo estamos viviendo ahorita la casa, ¿no? Y el uso que le estamos dando de diferentes actividades a un mismo espacio. Entonces, también eso viene a amenazar esta parte social que les platicaba. Y por otro lado, también hablamos de cómo las sociedades multigeneracionales pues igual se están viendo comprometidas, ¿no? No podemos tener el mismo acercamiento con las personas mayores, no podemos tener el mismo acercamiento que teníamos antes con nuestros colaboradores o con las generaciones más pequeñas. Entonces, por todas estas amenazas y por el ritmo tan acelerado que vivimos al estar enfrentando la pandemia, sí vimos algo muy claro y era que la arquitectura en la que estábamos viviendo, ya sea corporativa, ya sea de hospitales, ya sea residencial, etcétera, no se pudo adaptar a este cambio tan acelerado y esta necesidad de hacer más flexible y más seguro el espacio en el que vivíamos, ¿no? Entonces, ya más allá hablando de la parte reactiva, de poner barreras físicas en los espacios, de poner los puntos de seguridad, de poner toda esta señalización de dónde sí te puedes sentar, dónde no te puedes sentar, dónde está la estación sanitizante, etcétera, pues yo creo que es momento de juntarnos con otras disciplinas porque sin duda la arquitectura no debe dejarse a un lado, ¿no? Esta parte de también cómo se empieza a desdibujar la línea entre lo de salud, lo de hospitales con lo de corporativo y cómo ya estamos pensando en que mobiliario de salud se integre incluso dentro de las mismas oficinas, ¿no? Entonces, es incluso también pensar que los edificios no se deben ver como máquinas que cumplan un solo propósito, como edificios corporativos nada más, sino que se vean como entes orgánicos o que se vean como con entes con vida propia, ¿no? Entonces, también ahí hablamos de una parte súper importante que es la democratización de los espacios y vienen a la mesa otras cartas bien importantes como las personas que tengan derecho a una ventana, ¿no? Porque él sí tiene derecho a trabajar al lado de una ventana que pueda abrir y se pueda circular el aire. Porque hay personas que sí tienen mejor y mayor acceso a vivir en una casa habitación, a diferencia de personas que viven en un departamento. Las personas que pueden tener una vista al parque o que pueden tener este acceso a los espacios públicos al aire libre. ¿No? Entonces empezamos a hablar de otras cartas que igual y no estaban tan dibujadas o tan solucionadas antes de la pandemia. Y yo creo que más allá de pensar que la arquitectura como forma reactiva que les estaba platicando soluciona el tema de la pandemia o cure esto, ¿no? O sea, eso lo va a hacer la ciencia, pero yo creo que en el tema de arquitectura sí tenemos que ser mucho más responsables, mucho más críticos respecto a la forma en la que vamos a diseñar y sobre todo en el tema de la adaptabilidad y la flexibilidad que requieren los espacios para enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Y ahí también hablo de situaciones que no nada más tienen que ver con el bienestar físico, sino también con el bienestar social y el bienestar mental, que yo creo que es ahorita en los tres grandes rubros en donde estamos teniendo mayores retos, ¿no? Y bueno, hablando ya ahorita de dónde estamos y cómo estamos viendo y cómo estamos aterrizando todos estos conceptos en el tema del espacio y de estos talleres que hacemos con los clientes para entender cuáles son sus nuevas necesidades. Nosotros este punto de vista lo hemos estado desarrollando desde principios de este año con la experiencia de nuestros colaboradores en Asia, porque nosotros tenemos oficinas en Hong Kong y fueron ellos los que vivieron esta situación primero y analizando, tomando las mejores prácticas, haciendo métricas, etcétera, lo empezaron a compartir con nosotros. Eso en número uno. En número dos, hicimos mesas redondas con tomadores de decisiones y con organizaciones muy importantes a nivel Latinoamérica y escuchamos su punto de vista, no en la parte reactiva, esto tiene aproximadamente mes y medio, 2 meses que lo hicimos, pero sí en la parte de cómo ven el futuro de su colaboración y el futuro de sus espacios de trabajo. 3, hemos venido haciendo encuestas desde finales de febrero, marzo para junio, que son los últimos análisis de datos que hemos hecho, pero las encuestas siguen abiertas respecto a cómo ha sido la experiencia trabajando en casa. Y número 3, también, no sé si estén al tanto, pero Herman Miller casi siempre se asocia con sillas, con muebles, pero también tenemos mucho desarrollo de mercados verticales y un brazo muy fuerte de Herman Miller es en el sector salud.
Entonces, la verdad es que al principio de esta situación de confinamiento, lo que sí vimos es que muchas organizaciones estaban dando muchos puntos de vista, presentaciones, webinars, etcétera, de esta forma reactiva, ¿no? Y nosotros nos quisimos dar el tiempo para que nuestro equipo de investigación en Estados Unidos hiciera todo el análisis, toda la parte y el brazo científico que lo aterrizara y ya dar un punto de vista muchísimo más responsable. Entonces, esos son los 4 pilares de todo este punto de vista. Y lo que vemos es pues, toda esta situación que estamos viviendo en 3 diferentes etapas. En primer lugar, está la parte de ahorita, que bueno, el ahorita ya tiene un par de semanas que se enfocaba 100% al tema de seguridad. A todos estos planes, a los protocolos, a las fases en las que iba a regresar la gente al espacio de trabajo, y también va de la mano de la falta de credibilidad que países como México o países como India, por ejemplo, tenían en sus gobiernos, ¿no? Desafortunadamente, y lo que empezamos a escuchar en estas mesas redondas o en estas experiencias de otras organizaciones, es que al no tener esta credibilidad, ellos empezaron a hacer sus investigaciones por sí mismos, se hicieron de los medios para entender la disponibilidad de camas, por ejemplo, en hospitales, para entender el aplanamiento de la curva, etcétera. Entonces, pues esto fue permitiendo que se tomaran y que se diseñaran estos planes respecto a cómo iba a regresar la gente gradualmente. Por otro lado, otro punto a considerar fue el bienestar, el well-being. Y el bienestar no nada más se enfoca en esta parte de física, de no tener una enfermedad, ¿no? Nosotros creemos que son 3 cosas las que hacen que una persona tenga salud, ¿no? Es la parte física, sí, pero también es la parte mental y la parte social. Y dentro de la parte mental que ya platiqué hace unos segundos, pues sí está mucho el tema de cómo lo están pasando ahorita los colaboradores trabajando en casa aislados, ¿no? Habrá gente que no lo esté pasando nada mal. Ahorita vamos a hablar de las métricas, pero habrá gente que este aislamiento físico y este confinamiento sí en la parte psicológica les está dañando mucho y están teniendo otro tipo de problemas, ¿no? Y también la parte social, pues al no poder estar trabajando, a pesar de que tenemos dispositivos, de que tenemos conexiones, de que tenemos plataformas, etcétera, pues sí se apacigua un poco esa carencia social, pero pues también hay grandes retos al estar trabajando remotamente, ¿no? Y también en esta primera fase, en este ahora, las empresas que no tenían métricas, que no se habían dado la tarea de hacer estas encuestas para entender cómo lo está pasando sus equipos, que no tenían bien diseñada la medición de la utilización de los espacios, el mapeo de la gente, aplicaciones para seleccionar dónde te quieres sentar o dónde no, pues ahorita se lo están tomando mucho más en serio y están tomando esos números como base de las decisiones del diseño de sus oficinas. Ahora, la segunda parte después del now, de la hora, pues es que sigue, ¿no? Y lo que sigue es que ya estamos viviendo un tema de prueba y error. Ya varias organizaciones ya tienen a su gente trabajando desde hace varias semanas y desafortunadamente no hubo una bola de cristal que nos dijera esta es la solución que se tiene que tomar respecto a la pandemia que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y yo creo que muy importante de la mano de esto de prueba y error, se rompen 2 paradigmas principales. Uno es la parte del trabajo en casa, ¿no? Que sí, mucha gente dice el trabajo en casa llegó para quedarse, pero bueno, había muchas organizaciones que ya venían haciendo trabajo en casa desde hace 5, 10, muchos años más y ya tenían bien identificado cómo gestionar este trabajo que, bueno, va de la mano de la parte de flexibilidad que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, sí vemos que a pesar de que varias organizaciones en Asia, sobre todo, tenían la capacidad de regresar a sus colaboradores a trabajar en casa, sí vimos que decidieron hacer una pausa por el tema de la experiencia, que ahorita les voy a platicar más adelante, y también el tema de la inversión que se quería hacer en el espacio, este tema de rediseño de arquitectura, le están poniendo pausa para dar cabida a analizar el futuro de las oficinas y están invirtiendo en lugar ese dinero para que la gente siga teniendo una buena experiencia trabajando en casa, ya sea en temas de tecnología o en temas de mobiliario, ¿ok? Entonces, siempre sí tenemos bien mapeado en estudios que hemos hecho de la mano con organizaciones que, como bien les decía, ya tenían trabajando este esquema de working from home, de trabajo en casa. Un trabajo en casa no funciona
por 5 principales razones. Una, que no seas un buen candidato, que yo tenga muchos distractores en casa, que tenga un hijo pequeño, que la naturaleza de mis actividades no me permitan estar aislado todo el tiempo. Número 2, el management, ¿no? Son bien diferentes las habilidades que yo tengo que desarrollar al estar trabajando físicamente con mi equipo y al tener este control visual de qué están haciendo respecto a las actividades que yo tendría, a las habilidades que yo tendría que desarrollar con equipos distribuidos a los que no puedo ver, ¿no? Entran aquí factores como autonomía, como confianza, como liderazgo, que muchas veces por el tema de control o por el tema de jerarquías de las empresas, sobre todo más tradicionales, pues no se había explorado. Número 3, la medición de resultados, que va en función de al yo no poder ver a mis equipos, yo no poder ver que sí están trabajando las 8 horas sentados en su silla y que no necesariamente eso tiene que ser sinónimo de productividad, pues cómo tengo que enfocarme más ahora en la medición en base a metas y en base a resultados. El número 4 es el tema de la tecnología, que la gente que está trabajando en casa cuente con las herramientas, no es nada más tener una laptop o tener un celular, es que se me capacite para utilizar las herramientas o las plataformas con las que yo voy a estar trabajando tanto con los clientes, con los colaboradores. Y número 5, pues el equipo, ¿no? Lo que más extraña a la gente ahorita, tenemos bien identificado que es la silla, es el número 1, el número 2 es el escritorio. ¿Cuántas veces no nos ha pasado por temas de ergonomía, nos duele la espalda, la misma postura? En fin, y todo también dependerá del espacio en el que esté trabajando. Entonces, ese es el primer paradigma, hablando específicamente de trabajo en casa. Y el segundo paradigma es lo que veníamos viendo y arrastrando como fórmulas desde hace muchos años, el tema de densificar cada vez más las oficinas, ¿no? El propósito principal de muchos clientes era el de meter a más gente y que cada vez fueran menos metros cuadrados por persona. Esta parte de amenities, esta parte de espacios sociales, de conexión, etcétera, pues desafortunadamente había muchas organizaciones que no los contaban con la suficientemente relevancia al respecto y bueno, es ahí donde nosotros entramos a apoyar cuáles son los beneficios de generar este tipo de áreas, ¿no? Entonces, esos son los puntos que yo les puedo decir, semanas para acá venimos trabajando y desarrollando con los clientes y bueno, el futuro, que es ahora sí el tema de ver unas oficinas post pandemia, ya sin un virus, con una vacuna en 1 o 2 años, esperemos que antes, pues es el tema de la flexibilidad como número 1. Yo creo que de los comentarios más interesantes que hemos escuchado es que la gente sí habla de crearse su propio futuro. Bueno, estas organizaciones hablan de crearse sus propios diseños, su propio futuro, su propia manera de trabajar y de conceptualizar estas nuevas ideas, ¿no? Entonces, hablamos de flexibilidad, hablamos de eficiencia, hablamos de lo que les decía al principio, de la adaptabilidad del espacio para poder reaccionar ante una crisis, ya sea sanitaria, una crisis económica, una crisis social, en fin, y todas estas cosas que desafortunadamente al mismo tiempo nos están ocurriendo el día de hoy, ¿no? Y también como parte positiva, porque igualmente nos dicen, oigan, Herman Miller, Marinka, Jessica, pues sí, es abrumadora toda la información respecto a las medidas sanitarias y a los protocolos y a esta parte reactiva de las que les estoy hablando primero, pero ¿cuál es la parte positiva, no? Y yo creo que en primer lugar tiene que ver con esto de flexibilidad, tiene que ver con la parte de confianza. La confianza ya se ganó en muchos equipos y está cambiando y está redireccionando la cultura de las organizaciones porque pues el trabajo siguió sucediendo a raíz de que a pesar de que estuvimos encerrados. Entonces, pues son puntos claves que no se deben de perder a pesar de que regresemos próximamente al espacio de trabajo, ¿no? Otras cosas bien importantes, positivas, es el tema de la contaminación y cómo el commuting, cómo el transporte, al no estar desplazándonos con la facilidad de antes, pues está permitiendo que se purifique el aire, que se regenere la tierra, etcétera, ¿no? El tema de contaminación está disminuyendo y tal vez sea un factor también a considerar para el futuro de estos diseños y que sean más eficientes, más inteligentes, ¿no? Otro tema también es el de liderazgo en la gestión de los equipos y también yo siempre he creído que una crisis es una oportunidad para reinventarnos y para rediseñar, hacer una pausa, ver cómo estábamos trabajando, rediseñarnos y pues ser mejores, ¿no? Okay. Entonces, bueno, esos son los cambios positivos que yo podría decir
principales. Ahora, el tema de liderazgo también, sabemos que se está reinventando esta parte de cómo gestionamos a los equipos, la medición de resultados, y también yo creo que es un punto a considerar súper importante, más allá de ver a la gente físicamente trabajando, pues traer sobre la mesa esta parte de autonomía, esta parte de confianza y seguir gestionando así los equipos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estas experiencias que les decía que nos comparten nuestros colaboradores en Hong Kong, específicamente en las oficinas de Herman Miller, y a mí se me quedó también muy grabado la parte del duelo, ¿no? Todos queríamos regresar a la oficina cuanto antes, pero porque estábamos pensando que regresar a la oficina en esta primera fase de regreso reactivo iba a ser vivir la misma experiencia antes de la pandemia. Y sin duda la experiencia no es nada grata, ¿no? Es compleja, asusta, es abrumadora, el tema de las aplicaciones, el tema del escaneo de temperaturas, el tema de todos los protocolos que se tienen que seguir. Entonces también se hizo una pausa, y a pesar de que el metro cuadrado en países asiáticos es sumamente caro, se tomó la decisión precisamente por no hacer pasar a los colaboradores esta experiencia tan poco gustosa. Se tomó la decisión de únicamente mandar al 15%, ¿no? Entonces es ahí otra vez donde nos comparten eso y decimos, ok, entonces sí hay que echarle un buen ojo a qué está pasando en el trabajo en casa, ¿no? Y cómo no necesariamente toda la gente tiene que regresar. Ahora, lo que vemos es que en México, en estas mesas redondas que hicimos en Latinoamérica, alrededor del 35-40% de la flota de los colaboradores de muchas organizaciones sí se van a quedar en un esquema intermedio, no quiero decir al 100% trabajando en casa, pero sí en esquemas intermedios que también, según estudios de Gallup de hace 2-3 meses, sí se tiene bien identificado que son los mejores esquemas donde la gente puede alcanzar el mayor grado de productividad, ¿no? Esquemas de 2 días trabajando en casa para hacer estas actividades que están viendo ahorita en la pantalla, que son mejores en casa, o los otros 3 o 2 días trabajando para colaborar con los compañeros y para generar también este vínculo social que todos extrañamos, que hablamos hace ratito, ¿no? Entonces, la oficina se descentraliza y sin duda, a mí me gustaría tocar un par de métricas aquí, hablando de las encuestas que les platicaba al principio. Del 31 de marzo al 31 de junio, ya llevamos alrededor de 50,000 data points. Estas encuestas las hacemos en colaboración con Lisman. Herman Miller tiene una colaboración directa de insight y de generación de datos con esta empresa, que son los que hacen las radiografías más grandes del mundo respecto a cómo es la experiencia del trabajo, ya sea en casa, ya sea en la oficina o donde quiera que vaya a suceder, ¿no? Entonces, se entrevistaron a 313 organizaciones en 61 países alrededor del mundo, y en general, alrededor de un 60% de la gente piensa que la experiencia trabajando en casa es buena. Hay por ahí un 19% de personas que sí creen que la experiencia está siendo más como una experiencia obstructora, más que puedo trabajar, me sale todo al revés, yo quiero regresar a la oficina, ¿no? Entonces, las actividades que están mejor soportadas en la casa, pues son estas actividades que ven aquí en el extremo superior derecho, ¿no? En primer lugar, las conversaciones privadas, las discusiones confidenciales, esta parte de actividades de enfoque, de lectura que requieren gran concentración y trabajo individual. Y bueno, el tema de Internet y el tema del acceso a las redes ha sido los facilitadores, hablando de cosas físicas que han permitido que estas actividades se lleven a cabo, ¿no? Por otro lado, hay actividades que no han sido bien soportadas en casa y que sin duda la gente dice, yo necesito hacer estas actividades en la oficina, en primer lugar. Y algo bien interesante que salió aquí, el primer punto que ven, el de hosting visitors o clientes, creyeron al principio que el patrón iba a salir muy, muy mal calificado, pero gracias a los webinars o gracias a las Instagram Lives y a todas estas herramientas en donde hemos tenido esta conexión con los clientes, pues no se vio tan mal calificada, ¿no? Entonces, afortunadamente, otra vez de manos de la tecnología es donde hemos podido sacar provecho de seguir conectados y que el trabajo siga sucediendo. Por otro lado, también la parte social, las cosas que más extraña a la gente es la parte social, este lazo y este vínculo que yo tengo con mis compañeros,
cuando tú generas estos lazos de amistad, sí tenemos bien mapeado que te tardas entre 1 o 2 años para tomar la decisión de cambiar de trabajo, si te ofrecen otra chamba, ¿no? Entonces, sin duda tiene que ver con los compañeros y sin duda se traduce en un espacio donde yo puedo estar tomando un café, más allá de la estación tradicional y del privado y de la sala de juntas, pues estos espacios sociales que generan conexión y que hacen que la gente sienta que pertenece, ¿no? Lo que hablábamos hace rato de la identidad y de yo me siento colaborador porque voy a trabajar a una oficina. Y por otro lado, el tercer punto que también es sumamente importante es la transferencia de conocimiento, ¿no? El tema de las capacitaciones o el tema de cuando yo voy caminando en un pasillo rumbo a tomar un café y me encuentro a alguien y ese alguien le hago una pregunta porque tengo dudas de cómo utilizar un programa, cómo redactar un documento, qué sé yo, o las cosas que yo cacho cuando hay trabajos trabajando al lado de mí, pues es algo que se está perdiendo y es algo que está complicando la colaboración, la transferencia de conocimientos y la innovación también. Y bueno, las herramientas que más extraña la gente respecto a la oficina, pues otra vez el número uno es el escritorio, que diga, el número uno es la silla, el número dos es el escritorio, y el tema, igual en menos sentido, el tema de impresión, de copias, de escaneo, etcétera, ¿no? Y también de la mano de esto a mí me gustaría agregar dos cosas que igualmente son bien importantes que tienen que ver con la parte de que yo sea un buen candidato, ¿no? Demográficamente hay que echarle un ojo a cómo es la población de tu organización porque está siendo muy diferente la experiencia para generaciones como millennials o generaciones Z, que son los más pequeñitos, que para una generación X o una generación baby boomers, ¿no? El patrón sí está bien identificado que antes de que hubiera una pandemia, cuando el trabajo se llevaba en su mayor parte en la oficina, los que tenían una mejor experiencia eran los más pequeñitos y los que tenían una peor experiencia era la gente más grande. Ahorita el patrón está completamente al revés, es inverso, y ahorita la gente que lo está pasando, que la experiencia no está siendo del todo grata, es esta generación millennial y generación Z, y tiene que ver con la parte social, con que son generaciones que trabajan mucho en equipo. En específico, la generación Z es una generación que necesita el reconocimiento de las cosas que hacen. Entonces, al no tener una retroalimentación constante, pues genera angustia, etcétera, ¿no? Genera que no se, que se afecta el sentido de pertenencia al no sentir que su trabajo está siendo valorado por el resto de la organización, por el jefe, etcétera. Entonces, eso por una parte. Y por otro lado, las generaciones más grandes, el porqué de que estén teniendo una experiencia mejor es sin duda porque sus actividades igual y requieren más concentración, no por demeritar las actividades que hacen generaciones más jóvenes, pero los roles requieren más responsabilidad y al tener espacios, tal vez esta generación que ya se pudo comprar, por ejemplo, una casa y que tiene un espacio dedicado, acondicionado para un setting de trabajo en casa, con una silla, con un escritorio, con aislamiento acústico y físico, pues la experiencia se traduce en que está siendo mejor para ellos, ¿no? Eso, y por otro lado también por lo general, millennials que están teniendo ahorita, que ya tienen familia, que tienen hijos, sus hijos son más pequeñitos comparados con generación baby boomer, que sus hijos son más grandes y no requieren tanta atención y no están siendo interrumpidos todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es esa parte, o que tal vez millennials, generación Z, tengan roomies y vivan con más gente y tengan más ruido. Entonces, bueno, es esa parte. Y la otra que les quería contar, ya para cerrar el tema de trabajo en casa, es el bienestar, ¿no? En número uno sale afectada la parte de conexión con nuestros colegas y con la organización, este lazo del que les estaba platicando, la parte del balance, y yo me imagino que mucha gente de los que están conectados les hará sentido que no se puede poner este límite entre a qué hora dejo de trabajar, ¿no? A qué hora empieza mi vida laboral y a qué hora termina para empezar mi vida personal. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que ya se nos pasó la hora de comer o que ya es de noche y no hemos cerrado la computadora precisamente porque no tenemos estas barreras físicas, ¿no?
Cuando salimos de la oficina, inmediatamente que salimos de la arquitectura o del espacio, nuestro cerebro puede hacer un switch off, se puede apagar respecto al tema laboral. Ahorita, otra vez, al estar viviendo mismas actividades dentro del mismo espacio y sobre todo si a mí me toca, si yo vivo en un espacio pequeño y me toca trabajar en la mesa del comedor donde al mismo tiempo que como, leo, trabajo y casi casi me duermo, pues es muchísimo más retador esta parte de balance, ¿no? La actividad física también es algo que a lo que se está comprometiendo mucha gente al no tener movimiento, al no poder, al estar sentado las 8 horas, ¿no? Por toda esta carga cognitiva que tienen. Y también el tema de no poder tomarnos un descanso. Nosotros siempre recomendamos no tomarte el descanso cuando ya estés cansado, ¿no? Al contrario, tómate el descanso a lo largo de todo el día para que tu cerebro se esté refrescando todo el tiempo, ¿no? Bueno, entonces esa parte respecto a cómo estamos viendo el trabajo en casa, ¿no? Pero llegando a la conclusión o filtrando todo esto, pues es sin duda que al ser buena la experiencia, al ser en general una buena experiencia la que está teniendo la gente trabajando en casa, pues a mí me surge la pregunta de, bueno, si yo trabajaba en una oficina horrible, si la oficina no me inspiraba, si era una oficina oscura, con mamparas altas, con pocas salas de reunión o estos espacios, carencia de estos espacios sociales, si mi experiencia está siendo buena en casa, ¿por qué voy a querer regresar a un espacio así? ¿Por qué voy a querer regresar a un espacio que no me inspiraba, ¿no? Entonces, yo creo que ahí otra vez como arquitectos es una gran responsabilidad y también como dueños de las organizaciones crear espacios inspiradores donde la gente pueda hacer grandes cosas, ¿no? Y pensar no nada más en que la organización sea un mix de espacios sociales, porque también fue una de las hipótesis al principio de la pandemia, si las oficinas iban a desaparecer, número uno, y número dos, si iban a convertirse en más hubs sociales que otra cosa, ¿no? Yo creo que siempre tiene que haber un buen equilibrio entre lugares de trabajo individual y lugares para colaborar con nuestros compañeros de trabajo. La colaboración siempre tiene un yo antes de estar trabajando con gente, ¿no? Y al mismo tiempo pensando que entre junta y junta, entre reunión con compañeros y reunión con compañeros, siempre estamos haciendo tareas individuales. Entonces, sin duda, el espacio tiene que reflejar este balance entre entre estos dos tipos de espacios y se habla de un 30% de lugares individuales y de un 70% de lugares de colaboración, que bueno, esto también será analizar caso por caso la naturaleza de cada organización. Nosotros la verdad es que nunca hemos creído que haya una fórmula que aplique para toda la gente. Creemos que tenemos que hacer este insight, esta investigación, entender la cultura, entender cómo trabaja la gente y cómo trabaja cada organización para hacerles un traje a la medida. Entonces, hablando ya de las implicaciones en el espacio de trabajo, en primer lugar es esta delimitación de zonas, ¿no? El área pública sin duda tiene que estar separada del área privada, de todas estas áreas donde yo haga concentración, donde haga tareas individuales y donde haga mi chamba del día a día, mi procesar y responder. También tiene que haber un buen control. Vemos que la experiencia de la oficina se va a convertir en algo como un customer experience, como cuando alguien va a visitar los headquarters de Herman Miller, por ejemplo, que sí está bien mapeado a qué hora llegan, quién los recibe, el tema del café y el recibimiento, y luego en una hora nos vamos a la sala de juntas y vas a tener una capacitación y luego te vas a juntar con X personas y luego son una hora libre, en fin, sí se ve como una experiencia, generar una experiencia con un poco de control, por supuesto. El tema de tener métricas en el espacio que me estén arrojando datos reales de cómo se usan las salas de juntas, cuánta gente está ahí, el tema de domótica y de edificios inteligentes para medir la calidad del aire, la calidad de el porcentaje de humedad, el tema del calor frío, va de la mano de hacerlos pues otra vez edificios orgánicos con vida propia, donde la gente se sienta seguro por estas métricas, ¿no? Y pues esta experiencia un poquito más controlada. Por otro lado, también el tema de los lobbies, y aquí es bien interesante saber que los lobbies van a ser muchísimo más amplios y van a tener esta incorporación del mobiliario de salud, ¿no? Donde llegues y te puedas lavar las manos, donde te puedas, igual y ya no va a haber el uso de mascarilla porque estamos hablando que no va a haber pandemia, pero sí creemos que varias prácticas se van a quedar para siempre. Entonces, mobiliario de healthcare se tendrá que incorporar, ¿no? O incluso
cercano al acceso principal, el tema de tener un consultorio por si alguien se siente mal o por si vuelve a ocurrir una pandemia, ¿no? Que hay un espacio de contención de carácter de salud, o sea, con mobiliario de salud o de atributos de healthcare de salud. Por otro lado, también la parte de la integración de tecnología es sumamente importante porque sí creemos que la gente seguirá trabajando en casa y también estas interacciones con los clientes seguirán ocurriendo virtualmente, no al 100% como lo estamos haciendo ahorita, pero sí en alguna medida se harán estas interacciones virtuales. Y bueno, es súper importante analizar y diseñar la buena tecnología para seguir teniendo esta conexión. Y de la mano de esto, y precisamente porque la gente se seguirá conectando, pues es pensar en la acústica, ¿no? Yo creo que acústica, aire acondicionado se veía como un commodity, es un error que se viera así en países como Latinoamérica. Ahora más que nunca hace sentido echarle un ojo a que los espacios tengan buena acústica, porque la gente va a estar hablando, conectándose, etcétera. Y el control del aire y la calidad del aire, los filtros, rediseñar. Muchas organizaciones se están acercando a las personas a las compañías que diseñan la ventilación y los aires acondicionados de hospitales para rediseñar el de sus oficinas, ¿no? También vemos una reducción en los metros cuadrados, ¿sí? Creemos que este 30-35% de personas que trabajarán remotamente, pues harán que haya una tendencia en reducir los metros cuadrados, ¿no? Sobre todo también que muchas organizaciones están empezando a renegociar. ¿Por qué me voy a amarrar con 5,000 metros cuadrados durante 5 años en un edificio corporativo si puedo tener esta flexibilidad y puedo tener en esquemas itinerantes a la gente trabajando en casa? Y tal vez ese dinero que me estoy ahorrando lo puedo invertir en equipar los settings o los esquemas de trabajo en casa de la gente que se quede así. Por otro lado, también el tema de la digitalización tiene que ver con temas de sustentabilidad al 100%, como dentro de las encuestas, antes de la pandemia, las personas en oficina creían que era el 67% de las personas creía que eran sumamente importante imprimir documentos. Y ahorita lanzando la misma pregunta en gente trabajando en casa, arrojó que alrededor del 39% únicamente piensa que es algo importante. Entonces esto se deriva en temas como paperless, como digitalización, otra vez el uso de tecnología para la nube, para capacitar a la gente, para compartir documentos, etcétera, ¿no? Tal vez no necesite tener esas grandes barras o esos archivos de alta densidad en las oficinas que quitaban tantos metros cuadrados y que no permitían áreas sociales como las que están viendo en la imagen de la derecha. Entonces, bueno, eso, el reto tan grande que tienen arquitectos y diseñadores para el diseño, otra vez, ¿por qué querría regresar a un espacio horrible si puedo trabajar y funciono perfectamente bien trabajando en casa? El trabajo sigue, me conecto bien, son mis horarios, en fin, ¿no? Pero sí creemos que mucha gente quiere regresar y quiere estar itinerantes en estos esquemas de 2 o 3 días, y la gente que quiera regresar, por supuesto que quiere regresar a un espacio inspirador. Ahora, el tema de los puntos individuales y colaborativos, que ya lo platicamos anteriormente, como alrededor de un 30% para estas actividades individuales dentro del espacio de trabajo, y como las salas bien equipadas, tanto para colaborar, innovar, como para desarrollar esta parte social y esta parte de conexión con la organización, son sumamente importantes. Y sin duda tenemos que pensar en la seguridad. El penúltimo punto habla de este distanciamiento físico. Si vemos mayores metros cuadrados por persona y vemos que igual y no se van a clausurar lugares, esta es la parte reactiva otra vez, pero sí sí estamos hablando de espacios más holgados, más abiertos, con mobiliario más pensado, con este distanciamiento físico, por si vuelve a ocurrir una crisis como la que estamos viviendo, ¿no? Y por último, pues los materiales, ¿no? Creo que es sumamente importante pensar y ser más responsable respecto a cuáles son los materiales que yo voy a utilizar, cuáles son las consideraciones que tengo que tomar. Por supuesto que es hablar de materiales de arquitectura, las pinturas en las paredes, el tema de iluminación, el tema de aire acondicionado, el tema de alfombras, el tema de, en fin, ¿no? Pero ya enfocándonos específicamente en esto, donde sí tenemos toda la experiencia, Ralph Wilson, Herman Miller, nosotros hemos trabajado muy de la mano desde hace muchos años
y hemos desarrollado tecnologías para que la gente se sienta segura y para que la gente tenga la noción de que está trabajando con mobiliario responsable en temas de sustentabilidad, en temas de salud, en temas de diseño, en temas de ergonomía, etcétera, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la postura de nosotros frente a los antimicrobianos, ¿no? Porque seguramente muchos de ustedes también escucharon muchas preguntas respecto a si son buenos, si son malos. Este tema de charlatanerías, yo podría decir al principio de la pandemia, donde ya había muchas empresas que de un día para otro ya se dedicaban a sanitizar, a desinfectar, hacer estas termonebulizaciones. Hay que echarle un muy buen ojo con quién estamos trabajando, ¿no? Hay que acercarnos a los proveedores, a nosotros, para ver cuáles son los productos que tenemos que utilizar, ¿no? En primer lugar, los antimicrobianos son sustancias que inhiben el crecimiento de hongos, virus, bacterias, etcétera. Número 2, tienen que estar aprobados por la EPA, la Environmental Protection Agency, para tener la garantía de que no van a afectar, no van a tener efectos colaterales o efectos secundarios en la gente que esté respirando o en la gente que esté interactuando con esos productos para limpiar y desinfectar. Número 3 es el tema de la capacitación, ¿no? Acercarnos con los proveedores, leer las etiquetas de los productos que vamos a utilizar, leer las etiquetas de los fabricantes, las instrucciones, etcétera, y capacitar a la gente que va a estar aplicando esos productos, ¿no? Sí se hablaba que los nuevos héroes del espacio de oficina son la gente de mantenimiento, la gente de limpieza. Por supuesto que sí, yo siempre he creído que es una responsabilidad compartida el hacernos también nosotros responsables de la limpieza de nuestras cosas. Otra vez, cosas que llegaron en la pandemia y que se quedarán como la etiqueta respiratoria, la limpieza de mis cosas, el lavado de manos, etcétera. Pero sí es capacitar a todo este equipo, a todo este gran equipo y darles el adecuado equipo de protección individual que necesiten para hacer estas rutinas, ¿no? Y el último punto, pues, es que habrá todos los tratamientos antimicrobiales, todos los tratamientos de largo plazo, pero siempre tienen que ir acompañados por esta parte de rutinas de limpieza y desinfección, ¿no? Limpieza con agua y jabón y desinfección con estos productos especializados en atacar hongos y virus y evitar la propagación y el crecimiento de los mismos, ¿no? Entonces, hablando ya específicamente de los materiales con los que nosotros podemos colaborar con nuestros clientes, pues en primer lugar está la protección antimicrobial de las cubiertas o las superficies de trabajo, ¿no? Esta protección está cubierta igualmente por la EPA, está avalado, tiene toda la normatividad de uso seguro. En segundo lugar, utiliza iones de plata que atraen por medio de la humedad a estos microbios, a estos virus, etcétera, y los encapsula y los mata, ¿no? Entonces, pues lo interesante de este producto es que está integrado dentro de la composición de la superficie. No es un tratamiento que se pone después, es un tratamiento que cuando se está fabricando se aplica esta tecnología de iones de plata. Y algo muy importante es que está activo 24/7 todos los días del año. Por supuesto, es una práctica que se ve muy eficiente en industria, o sea, desde hace mucho tiempo en la historia de la industria de la salud y de los alimentos se están utilizando estas tecnologías de iones de plata. Y sobre todo también algo muy importante es que está recomendado para la utilización en áreas de humedad, ¿no? Entonces, es sumamente efectivo. Aparte, las superficies al no ser porosas también evitan olores, evitan manchas, evitan que los microorganismos se queden ahí y empiecen a desarrollarse, ¿no? Una parte bien importante es que no se incrementa el costo. La mayoría, únicamente 2 superficies que tienen acabado mate, tienen un costo extra, pero para todas las demás es por default que tengan este tratamiento, ¿no? Y por último, pues yo creo que es muy importante también ir de la mano con estas rutinas de limpieza y desinfección para que el producto, aparte de esta protección antimicrobial, pues cumpla la función completa, ¿no? No hay un producto al 100% que sin que lo limpies o que sin lo desinfectes efectivo contra el crecimiento de virus, bacterias, hongos, etc. Y luego la que ven en medio se llama Microbe Care. Este es un tratamiento final, es una solución patentada de Herman Miller, está igualmente registrada ante la EPA.
tiene una garantía o un uso de una larga duración, o sea, de 7 años aproximadamente. Este sí tiene un sobrecosto y les platico que este tratamiento está especializado en los productos de salud, porque como les platiqué, Herman Miller tiene muchos años en este brazo y diseñamos, hacemos todas las ingenierías, hacemos todo, igual identificamos cuáles son las necesidades de este mercado y es como ofrecemos productos, ¿no? Entonces, como valor agregado dentro del sector salud específicamente, se utilizaba este tratamiento. Se aplica una vez que sale el producto de fábrica, se aplica como tratamiento final y lo que hace es algo parecido a los iones de plata, ¿no? Atrae a los microbios y por medio de cargas positivas y negativas de nitrógeno, penetra la molécula del bicho, de la bacteria y la electrocuta y lo mata. Entonces, igualmente mata el 99% de las bacterias, evita su crecimiento y evita que se almacenen en estos productos, pues estos virus, ¿ok? Y se puede aplicar en sillas, en superficies, en mesas, en patas de sillas, en jaladeras, en donde sea que tenga que ver con el producto de Herman Miller, en el mobiliario de Herman Miller. Y ya para cerrar esta parte de los materiales, pues también hay que hablar de los textiles de alta performance, ¿no? En este tema de telas, que también se han acercado muchísimo con nosotros los clientes para preguntarnos cuál es la nueva tecnología de telas, pues sí, a raíz de la pandemia, bueno, ya teníamos desarrollados textiles de alta performance, lo único que se le agregó es que estuvieran bien avalados, que resistieran la limpieza del cloro diluido, ¿no? Entonces son 3 puntos súper importantes. Tenemos textiles que resisten la limpieza con cloro, o sea, el textil no va a perder el color, no se va a desvanecer, no va a perder textura. Número 2, tienen resistencia a la humedad, que son unos recubrimientos que se ponen en la parte posterior del textil y evitan que se humedezca, ¿no? Hace que la tela pueda transpirar. Y número 3, tiene una resistencia a mancha. Se le pone por la parte frontal de textil un recubrimiento, hay de diferentes tipos. Y bueno, lo importante de decir de esto es que superan los estándares de las asociaciones de textiles, ¿no? Entonces están muchísimo más allá y sobre todo esta parte tan importante que es la de la limpieza y con cloro, ¿no? Que es ahorita lo único que podemos saber que mata al 100% a diferentes virus. Y ya por último, para cerrar, para entrar a la sesión de preguntas, a mí me gusta decir que sí, al principio nos fijábamos en estas 3 bolitas que ven abajo, la parte de densificar más los espacios, la parte de gastar los menos recursos, que se utilizaran de la mejor manera. Los 4 botones que ven ahí, las personas de real estate y de facility managers eran los 2 principales que diseñaban los proyectos. Pero ahorita, bueno, por supuesto, de la mano de arquitectos y diseñadores, pero ahorita departamentos muy importantes como recursos humanos, como el departamento de sistemas de tecnología, pues son jugadores claves para el diseño de las nuevas experiencias, ¿no? Y más allá de bajarle o subirle a este tema de densidad, costo y utilización, pues sin duda es subirle a la experiencia. Y otra vez, que la gente quiera regresar a espacios bien pensados, bien diseñados, y crear una mejor experiencia, igual y un poco más controlada que como era antes, pero sin duda que la gente quiera regresar porque el working from home sí es un gran competidor ahorita de la oficina, ¿no? Y otra vez, yo creo que ya es bien importante dejarle de decir workplace. Yo creo que ya nos volteamos a un tema de place to work, donde quiera que esto sea, ya sea en la oficina, ya sea en casa o ya sea en estos terceros o cuartos espacios que venimos adivinando desde hace ya varios años. Entonces, bueno, creo que es todo.